Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión Canal 19. Y como siempre, esta tarde, noche, a las 7 en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Casi termina enero. Hoy vamos a hablar de varios temas. Atención a los maestros y las maestras. Un tema de altísimo interés de los profesores y las profesoras de este país. La situación de los maestros jubilados. Las declaraciones del presidente en esta semana respecto de la situación de inseguridad ciudadana que crece como resultado, obviamente, de la situación, el crecimiento de los niveles de delincuencia en la República Dominicana. El Consejo Nacional de la Magistratura conoció ya un reglamento que está expuesto a recibir supuestamente sugerencias de la sociedad, pero que fue importante ahí la postura que sostuvo la representación del PRM, y de eso queremos hacer un comentario también. El cuadro de los profesores y la profesora jubilados y jubiladas de la República Dominicana, queremos comentar esta situación. Y obviamente, antes de hacer una pausa para venir con el contenido del programa, queremos mandar un abrazo solidario a la compañera maestra Margarita, a Josefa, a Teresa, mi tocaya, en Jimabajo por el fallecimiento de su madre. Una familia de maestras, se puede decir. Entonces, nuestro abrazo solidario desde acá, y pretendemos en el día de hoy estar por allá dándole nuestra condolencia, porque sabemos lo que significa la partida de un ser querido como es en este caso la madre o el padre. Vamos a hacer una pausa y venimos con el contenido del programa del día de hoy. No se muevan. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Bueno, Rafael, espérese que hay un tema demasiado importante. El director de este programa está de cumpleaños. Es un gran tema. Es un acontecimiento, así es que muchísimas felicidades a Humberto, que está de cumple, mucha salud, larga vida. Yo creo que no se puede desear nada más, lo otro llega. Sí, definitivamente. Entonces, un abrazo a Humberto. Buena persona, Humberto. Sí, buen muchacho. Así es. Bueno, señores, la pelota criolla está caliente. El este que se alzó con su final, pero las estrellas tan duras están empeñadas en que este es el año verde. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, eso es correcto. Sí, yo
mandé a hacer una camiseta que tenga el águila, porque yo soy aguilucha, pero que tenga una alita verde. Es de justicia que las estrellas ganen su campeonato. Y ellas se han empleado a fondo para ganarlo, y este debe ser el año de San Pedro de Macorís y las estrellas. Así es que llevan 2 en línea. Entonces es un buen augurio. Yo no voy a hacer referencia a una estadística como hace Juan Bolívar, que es una estrellita, pero él siempre, yo digo, pero hombre de Dios, no saque esa, busca una estadística mejor. No recuerde una ocasión en donde comenzaron ganando 2 y después perdieron los otros. Esa no es la realidad de este año, no parece que sea así. Y qué bueno. En esta semana, Rafael, el presidente de la República, frente a los acontecimientos de Baní y lo que se generó después, porque la verdad es que uno tiene que, este país, yo no sé si hemos perdido la capacidad de asombro, pero es como para estremecernos a todos y a todas, ver la manera como el que primero dijo que era hermano de alias Buche, el que está preso, se entregó, supuestamente vinculado al asesinato del coronel de Baní, como él habló con una naturalidad y dijo, no, y lo que hubo fue un plan para cerrar el punto de droga de mi hermano, porque ese es el mejor. O sea, como que él estaba hablando de plátano. Así es. De unos puntos donde se venden plátanos. O sea, una cosa absolutamente normal, absolutamente natural. El presidente de la República, que no suele, usted sabe que a algunos le dicen el mudo porque él no habla. Él dice, manda todo ese trabajo, esa fábrica que tiene, el área de comunicación. Pero él dijo que la delincuencia, el crecimiento de la delincuencia en la República Dominicana está asociado al incremento de los deportados. Es decir, él lo asoció con los dominicanos que han sido deportados de los Estados Unidos fundamentalmente. Y lo cierto es que no hay ningún estudio, ninguna investigación, nada que acredite, que valide esa afirmación. Yo pienso que de lo que sí hay evidencias, resultados de investigaciones con rigor científico respecto de los factores que inciden en el crecimiento de la delincuencia y por vía de consecuencia de la inseguridad ciudadana, hay una diversidad de factores que sí están identificados por las ciencias sociales como factores determinantes del crecimiento de la delincuencia en la República Dominicana. Y hay que recordar que no siempre fuimos así, que esta sociedad no fue así siempre. Por lo tanto, hay que preguntarse cuáles son las causas que están provocando que hayamos llegado a la situación en que estamos, en que nadie tiene sosiego, los productores no tienen tranquilidad, los estudiantes, las madres, la familia. Aquí nadie, los trabajadores, nadie tiene un mínimo de tranquilidad en esta vida que estamos viviendo en la República Dominicana. Y entonces, que el presidente de la República se despache asociándolo a un factor que no hay ninguna evidencia que diga que es así, cuando entonces obvie los factores causales que sí están requete estudiados, como es el caso de los niveles profundos de desigualdad social
que prevalecen y que crecen en la República Dominicana. En un país donde la economía tiene más de 60 años creciendo, pero ese crecimiento de la economía beneficia a una pequeña élite y no se refleja en los niveles de vida, en la calidad de vida de la grandes mayoría. Esos niveles de desigualdad, la opulencia que crece en un grupito reducido y la marginación, la indefensión, la exclusión de una gran mayoría que no tiene nada asegurado, ese sí es un factor que hace que la delincuencia crezca. Pero un modelo económico que también invita a la gente a consumir para ser feliz. Si tú no tienes capacidad de consumo, de comprar la última marca del tenis, la última marca del celular, la última marca del jean que sale roto, que dice Rafael que un roto cuesta más que un entero. Si tú no tienes capacidad para comprar, consumir todo eso, no eres feliz, está atrás. Así es que dicen los muchachos. Para estar adelante, tiene que tener la capacidad de consumir, de estar al día al último guay de la moda. Entonces, ese modelo que te invita a consumir, que te dice que para tú ser feliz tienes que consumir, estar adelante, te niega oportunidades a la juventud de estudio y de trabajo, a lo que el propio presidente le ha llamado Nini. Ese modelo sí empuja a la delincuencia, porque si tú al tiempo que le dices que tiene que estar adelante, que tiene que tener el último celular, la última marca de tenis, el último jean y así cada cosa, y no le ofrece ninguna oportunidad de desarrollo, de empleo, lo que tú le estás diciendo es búscalo de la manera que sea. ¿Entiendes? Pero además, el tema de la impunidad, que es un factor fundamental en el crecimiento de la delincuencia aquí, pero tú no ves cómo ese joven sale y dice, no, es que es un problema de celo, de envidia, con el punto de venta de droga de mi hermano. Él lo dice a un medio, a un canal de televisión, a varios que estaban pidiéndole declaración. Lo dice con una naturalidad, como si estuviera comiendo plátano, porque él tiene la certeza, porque lo vive, de que no le pasa nada. Porque a la grande delincuencia, a los delincuentes de cuello blanco, a los delincuentes de las alturas, no le ha pasado nada. Sobornan, que es lo que hacen ellos, porque eso es soborno. Los que tienen los puntos de droga, lo que hacen es que comparten con las autoridades que están llamadas a perseguir ese delito y obviamente se sienten tan seguros que pueden hablarle a los medios de comunicación y decirle que es un tema de envidia, que lo que quieren es hacer que cierren el punto de su hermano, que después resultó ser primo, porque ese es el mejor, el que más vende. O sea, ese sí es un tema. La impunidad que ha permitido que funcionarios públicos, legisladores, empresarios multipliquen y hayan hecho fortuna sobre la base del patrimonio del pueblo dominicano sin que le pase nada, una justicia que está controlada, que está secuestrada, ese sí es un tema que estimula la delincuencia. Entonces, el presidente de la República erró, porque es lo que tiene que preguntarse, pero ¿y fueron los deportados? ¿Cuántos deportados hay entre los que negociaron los contratos de la Odebrecht? Por ejemplo, los que negociaron con Odebrecht, los que le permitieron a la Odebrecht tener su oficina
de operación de toda esa trama de corrupción internacional porque se sentían seguras de que aquí podían hacerlo sin ningún problema. Ahí habían deportados. Eso es una barbaridad. Salirle a la sociedad con unas declaraciones tan destempladas como esa, tan distantes, que no se sustentan, que no hay ninguna evidencia, ni empírica, ni tampoco de investigaciones con rigor científico que hayan demostrado que eso es así, obviando las causas que sí están estudiadas y de las que tienen que tomar conciencia las autoridades. Entonces, no, presidente, así no es. Las causas están identificadas y esas causas son las que hay que atacar para poder vencer, reducir los niveles de inseguridad, de desasosiego, de incertidumbre en que vivimos los dominicanos y las dominicanas, porque no estamos seguros en ningún lado. Ese es el tema. Ahora toma relieve porque, bueno, el hermano del obispo de Santiago, señores, fue acribillado para robarle, para quitarle un motor. ¿Usted me entiende? Entonces, hay que ir a la causa eficiente que están identificadas para atacar el tema de la inseguridad que afecta a la República Dominicana y que ha llegado a niveles simplemente invivibles. No es tolerable ya esta situación. Es evidente, además, Teresa, que han perdido la posibilidad de control de la situación. El hecho de que una cámara en Baní tomara un acontecimiento. Si esa cámara no está ahí, no hubiese pasado nada. Así es. Sí. Hubiese aparecido como nada, pero evidente incluso que quienes le acompañaron lo dejaron. Indica evidentemente, como se ha denunciado, que ha habido una trama. Ha habido una trama. Eso no es cualquier acontecimiento. Y pusieron a investigar a una comisión de ellos mismos, que ya dio un resultado y dijo que no hubo trama. Ajá. Que no fue un plan. No van a convencer al país de eso. Eso está clarito. Muy difícil. Así es. Bueno, Rafael, también tenemos que hablar, pero va a ser más adelante, del aniversario, el segundo aniversario de Marcha Verde, a propósito, que hay un conjunto de actividades, pero haremos referencia a ello más adelante. Pero en la semana pasada, dentro de la gente que llamó al programa, llamaron, por supuesto, profesoras, llamó un maestro de Gaspar Hernández, que quería tener información respecto de la discusión que había hecho la ADP con el Ministerio de Educación, el tema de lo que está pendiente, de la evaluación del desempeño, el pago de los incentivos y demás. Y también nos parece que es importante porque hay mucha inquietud de los profesores y profesoras jubilados y pensionados respecto a qué tienen agenda, que está en discusión en el Comité Ejecutivo respecto de los jubilados y pensionados. Bueno, Teresa, realmente son muchos puntos los que están en agenda con el Ministerio de Educación. Se han ido avanzando, yo diría, en 6 puntos de ellos. Como sabrán los compañeros, porque ya se ha anunciado, va a salir el instructivo para la puesta en marcha del pago de los sustitutos, que es un elemento muy importante y que ha sido una lucha ya de años. Sustituto por licencia. Por licencia, sí. Licencia por licencia. De gestación y también por enfermedad. Por enfermedad común. Esa es una gran cosa, Sí. Eso es una gran conquista si se materializa, porque es un tema que ha venido batiéndose y que viola un derecho. Totalmente, totalmente. Pero ya está claro por la circular que el Ministerio de Educación produjo a la luz del diálogo con la ADP, de que el Ministerio de Educación asume el compromiso del pago y además asume el compromiso de buscar los sustitutos. Perfecto. Toca ayudar, lógicamente, a que se conformen los bancos de sustitutos en los distritos educativos, de manera que cuando un maestro tenga que ausentarse, con una llamada telefónica, un director pueda
pedir al distrito que le envíe quién va a sustituir al maestro en ese caso. Yo creo que ese es un paso importante, claro que sí, en esa dirección. Se ha avanzado en la parte de convocatoria del concurso para directores, por un lado, pero también para los maestros de todos los niveles y modalidades, incluyendo los docentes de idioma, que hacía años ya que no convocaban concursos para docentes de idioma, informática, los docentes de educación física, los docentes de politécnico van también a concursos, y los docentes de artes, que ustedes saben han estado en una situación irregular. Los docentes de arte, muchos incluso con titulaciones y demás, en condición de ingresar a la carrera docente, estaban contratados en condición de monitores, con pocos beneficios. Y claro, eso yo creo que va a ayudar a un proceso. ¿Y sin protección? Sin protección, sí, sin protección, definitivamente. ¿Hay fechas más o menos aproximadas, Rafa? Yo diría que ambos concursos deben hacerse antes de finalizar este año escolar, de manera que todos los maestros que se necesiten sean contratados para el inicio del próximo año escolar. La orden departamental va a salir yo supongo que la semana próxima, y ahí yo creo que estará claro el primer concurso que se va a hacer de directores y directoras, y me parece que va a salir incluso con una orientación clara de cómo hacerlo. La ADP tiene el compromiso además de orientar a los maestros que van a concurso, de hacer algunas especies de talleres de manera que se preparen para salir bien de los concursos de oposición. Lo de los concursos, María Teresa, tiene también un factor importante que los maestros debemos ver, es que paraliza el tema de los contratos. Sí, porque ese es un elemento preocupante para la carrera docente. Entonces es un factor muy importante. Para la calidad de la educación. Definitivamente. Porque es que no, eso se termina, claro, eso termina tomado por la lógica clientelar. Exactamente. Vamos a poner la cosa clara. Exactamente. Termina siendo el tema de la compra de conciencia, y ahí importa poco la calidad. Definitivamente. Usted sabe que se había contratado en los últimos años y tanto más de 7,000 personas. Sí. Dentro de los cuales hay docentes, pero hay otros que son estudiantes, distintos tipos de personas. Y otros que se quemaron. Y otros que se quemaron en los concursos, que también lo contrataron. Entonces yo creo que es un paso muy importante el tema de los concursos, sí, para el sistema educativo, pero también para la carrera docente y para la estabilidad de los maestros en el empleo. Se ha estado discutiendo el tema de los pensionados y jubilados, yo diría varios aspectos. Se ha planteado el tema de la unificación de los salarios para aquellos pensionados y jubilados que son de Hacienda, que usted sabe que cobran en ambas, entre Hacienda y el Ministerio de Educación. Sí, en fechas se ha diferentes. Planteado la necesidad de un reajuste del salario de los pensionados y jubilados, de todos. ¿Cuál es la situación del salario de los jubilados en este momento? Usted sabe que hay, digamos, 3 salarios, por decirlo así. Hay una parte que gana 15,000 pesos, que fueron los que fueron favorecidos con el decreto presidencial, el decreto 312, sí, del 2013, del 2014. Pero hay una cantidad de esos pensionados y jubilados de Hacienda que no obtuvieron el beneficio, que quedaron fuera. Eso ahora mismo siguen ganando algo así como 5,000 y tantos pesos dominicanos. Los demás, lo que entraron con la ley 451-08, su salario es un poco mejor. Dependiendo si se jubilaron con una tanda o con 2 tandas, así mismo el salario que deben estar devengando. Es distinto. Sí, con eso, María Teresa, vale la pena decir 2 cosas. Los pensionados y jubilados que están en Hacienda son 9,329. Es algo así como el 40% de todos los jubilados, que anda más o menos por 25,000, entre lo de Hacienda y lo que maneja el INAVIMA. Esos de Hacienda, sus ingresos en sentido general son muy bajos. Hablar de 15,000 pesos no es dinero ahora mismo. Son los que están en la peor situación. En la peor situación. Entonces, esos son casos urgentes, sí, que el Ministerio de Educación y el Presidente de la República tienen que atender. Ahora mismo, si uno observa, el promedio de la canasta básica nacional anda sobre los 30,000 pesos dominicanos. Indica que eso, cerca de la mitad de los pensionados y jubilados están ganando menos del 50%. Menos del 50% del valor de la canasta básica. Y eso es simplemente inaudito, es inaceptable. Claro. Para alguien que ha dedicado su vida
Hay personas de esa a Teresa servirle que al tenían Estado. 35 años y más años en servicio. Sí, yo lo sé porque yo sí. me encuentro donde quiera. Jubilados de esos tiempos claro. y pegando el grito al cielo. Además de que aquí, con los jubilados y los pensionados, se comete el crimen más grande, Rafael. El tema, todo cambia. Uno mismo tiene que pagar el seguro médico, por ejemplo. La totalidad. Y eso se siente cuando yo pasé a pagar lo que antes pagaba por mí mi patrón, que era el Ministerio de Educación, se siente en el salario. Y eso es lo que pasa con los jubilados y los pensionados. Es decir, sus ingresos se reducen de múltiples maneras. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ese es un tema que hay que poner en relieve, yo diría. Yo diría, María Teresa, que ese debe ser un tema prioridad para la Asociación Dominicana de Profesoras. Si a mí me tocara solo decidir eso, yo lo pusiera en el número 1 de las prioridades. Yo creo que deben porque decidirlo, además, y hay que definir una estrategia para que se haga más visible el tema. Claro, porque además, María Teresa, esos pensionados y jubilados fueron los que consiguieron todo lo que tenemos. Así es. Fueron los que fundaron el sindicato, los que hicieron cooperativas, los que tienen el seguro médico. Fueron ellos los que lo hicieron en momentos muy difíciles. Así es. ¿Te entiendes? Muchos de nosotros, quizás muchos maestros, no se dan cuenta que las cosas que nosotros disfrutamos fue resultado de la lucha de esas personas. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces, en condiciones bastante adversas. Claro. Entonces yo creo que tenemos toda una deuda muy grande con los pensionados y jubilados. Por tanto, creo que el sindicato debe actuar inmediatamente. Primero, para visibilizar la situación que tienen y segundo, para movilizar y obtener la conquista en un tiempo rápido a favor de los pensionados y jubilados. Aquí se dilapida mucho cuarto. Claro. Es decir, en cualquier cosa que no tiene la urgencia, que no es un imperativo. Este caso lo amerita, pero no va a caer del cielo. Hay que hacer visible la situación, hay que movilizar a los pensionados y jubilados. La ADP se lo puede proponer, porque incluso la movilización de pensionados y jubilados no tiene una implicación en la docencia, porque no estamos en la docencia, los jubilados y los pensionados. Por lo tanto, se puede hacer acciones, una campaña para hacer visible la situación y sin que eso implique que la ADP entre en contradicción con un tema que a la sociedad no le agrada, que es el tema de la suspensión de la docencia. Entonces, en la lucha para hacer visible el cuadro de los jubilados y nosotros lo logramos. Claro. Lo logramos teniendo obstáculos, teniendo, digamos, boicot dentro del sindicato. Pero hicimos unas cuantas acciones que puso en relieve, que le puso rostro humano a la demanda de los jubilados y los pensionados, y la opinión pública le dio bastante apoyo. Eso se convirtió en tema y el presidente tuvo que reaccionar, porque fue así, no fue una cosa que cayó de la voluntad del presidente. Entonces yo creo que se puede articular. No solo que se puede, sino que debe la ADP, como usted ha dicho, colocar ese en un tema de prioridad y hacer cosas. Definitivamente. Hacer acciones para lograr eso. Y además que hay su resistencia, vamos a decirlo así, María Teresa. Hay su resistencia, y la resistencia los maestros sabemos cómo vencerla. Bueno, pero siempre ha habido resistencia. Claro. Nosotros nunca, y los trabajadores en sentido general, nunca hemos logrado ninguna conquista suave. Hay que hacer cosas, y hay que hacer cosas inteligentes, y hay que ganar la sociedad para lograr esas batallas. Hoy día está claro que ningún sector de manera aislada gana solo una batalla. Hay que tratar de que la sociedad entienda lo que demandamos. Y yo creo que ahí está el tema de la necesidad de la inteligencia. Y dos puntos más, Teresa, que no quisiera dejarlo pasar, que se han estado tratando, tiene que ver con el incentivo para los maestros que trabajan en lugares distantes y de difícil acceso, que eso yo creo que se ha ido
avanzando también. Me parece que en un tiempo no tan grande los maestros que trabajan en esa situación van a poder disfrutar de ese beneficio. Igual va a salir una información sobre el tema. Se está pendiente de que se estaría haciendo el pago de incentivo por evaluación ahora, antes de finalizar, diría yo, el mes de enero. Bueno, y estamos también dándole seguimiento, que se haga realidad, que se cumpla con ese compromiso. Muy bien, excelente. Yo creo, hay un tema que hemos dicho que compete a los maestros y a las maestras. Es una alerta y ese lo vamos a tratar después de la pausa, justamente para ponerlo como en otra dimensión. Y yo quiero pedirle a los maestros y a las maestras que pongan bastante atención a ese tema que vamos a tratar después de la pausa. Pero antes de ir a la pausa hay que decir que en esta semana, yo creo que hay que decir que la representación del PRM en el Consejo de la Magistratura obtuvo una victoria importante, porque el PRM había amenazado con retirarse del Consejo Nacional de la Magistratura si no se incluía en el reglamento que las entrevistas a los jueces que van a evaluar se hiciera de manera pública. Es decir, que la sociedad y toda la ciudadanía que está interesada en seguir el tema pueda ver qué se le pregunta y cómo responde cada juez que va a ser evaluado. Había resistencia a eso y Josefa Castillo y el senador Paliza, que son la representación de, digamos, del partido principal de oposición en ese órgano, amenazaron con que se retirarían si esto no se aprobaba. Finalmente se contempló en el reglamento que las entrevistas sean públicas, y aunque se establece que tienen derecho a no contestar una pregunta, pero como quiera, es importante. ¿Por qué? Porque si a usted le formulan una pregunta que evidentemente es pertinente, que usted tiene la obligación, el deber de responder, porque tiene que ver con su función, y usted se niega a responderla, eso dice mucho. Claro. El silencio también hay que leerlo. Entonces yo creo que eso es importante y me parece que eso es lo que le corresponde hacer a la representación de la oposición, que es minoritaria, pero que puede hacer un papel como ese, es decir, puede presionar y puede dar resultados. Y yo creo que en este caso hay que reconocer esa postura y los resultados y saludar que eso se haya entendido. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las informaciones que tenemos con muchísima certeza, con muchísima confiabilidad, de un estudio que próximamente será presentado, que responde al interés de los sectores financieros que tienen el monopolio del dinero de los fondos de pensiones de los trabajadores y las trabajadoras en la República Dominicana, y que ya se sabe a quién ha beneficiado esto. Es un estudio que responde a los intereses de esos sectores y que lo ha hecho Educa y que lo presentará próximamente, y que vamos a poner en relieve aquí cuáles son las verdaderas intenciones para los maestros, afectar los intereses de los maestros y las maestras de la República Dominicana, porque es sobre los fondos de pensiones, el fondo de pensión de los maestros y las maestras.
De modo que queremos que los profesores y las profesoras le pongan bastante atención, porque ese es un tema de carácter estratégico. Lo vamos a tratar después de la pausa. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Bueno, una de las cosas que el modelo neoliberal cambió en esa lógica de mercantilizarlo todo, de convertir todos derechos fundamentales en mercancías y de quitar áreas que antes estuvieron en manos del Estado, convertirlas en áreas de negocio. Y por eso uno de los principios del neoliberalismo es la reducción del Estado, es decir, un Estado chiquito que se limite a regular y que no intervenga en nada y sobre todo en la economía. Entonces, los fondos de pensiones siempre estuvieron en manos del Estado. Y esa fue una de las áreas que se visualizaron en el neoliberalismo para que el sector financiero multiplique. Es decir, el gran capital, las oligarquías, multipliquen su acumulación. ¿Sobre la base de qué? Bueno, sobre la base de invertir esos dineros, ponerlo a obtener ganancias, pero para ellos, no para los trabajadores. Pero eso también implicaba, para ganar más, hacía falta aumentar los años, la edad de los trabajadores para tener derecho a una jubilación. Porque si en lugar de que un trabajador se jubile a los 30 años, se jubila a los 35, son 5 años más que ellos tienen para obtener ganancia de ese dinero y aumentar su capital. Pero también reducir los montos, es decir, los porcentajes de lo que recibe el trabajador al momento de jubilarse. De modo que con la Ley de Seguridad Social, que fue hecha para responder a los intereses de los grandes grupos financieros, por eso privatizó la salud y privatizó los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Aquí ningún trabajador ha sido pensionado. Al 2028 se prevé que comiencen a pensionar los primeros, pero ya ustedes verán cómo es que se van a pensionar, con qué miseria se van a ir a morir a su casa. Mientras los dueños de las AFP, que son los mismos dueños de los bancos financieros, comerciales, perdón, esos sí que han ganado en cantidades sorprendentes, impensables. Entonces, el caso de los maestros y las maestras que peleamos en las calles, como todas las conquistas, peleamos un régimen de jubilación y de pensión
que sigue sustentándose en el sistema de reparto, que es lo más solidario, que es lo que más conviene a los trabajadores y trabajadoras, y que logramos sacar de esa garra de los sectores financieros a 45,000 maestros y maestras que aparecieron metidos en AFP sin que ellos hubieran decidido dar ese paso. Que logramos una ley que le garantiza a los profesores y a la profesora reducir de 35 años a 30 los años necesarios para ganar el derecho a una jubilación, y que además le garantiza protección a los sobrevivientes cuando fallece un maestro o una maestra. Ese estudio que Educa ha hecho sobre los fondos de pensiones, le llaman ellos la sostenibilidad del fondo de pensión de los maestros y las maestras, que está a cargo del INAVIMA. La intencionalidad de ese estudio es cambiar, es arrebatarle esas conquistas a los maestros y a las maestras, que nadie se las regaló, que fue el resultado de la lucha del magisterio. Entonces, a mí me parece que quieren reducir los años, aumentar los años para tener derecho a una jubilación, que por lo mínimo a que aspiran es volver a los 35 años. Quieren reducir, quitar ese beneficio que también conquistó el magisterio de tener el derecho a una jubilación con el 100% del salario del último año. Ellos quisieran que no sea del último año, sino de varios años. Vendrán por la línea de 5 o más años, que sean lo que se tome en cuenta el salario de esos últimos 5 o 7 años para calcular el promedio, el porcentaje con el que los maestros y las maestras se retiran. Y eso implica reducir. Eso lo que busca es que sea menor el monto de dinero que los profesores y la profesora van a recibir. De modo que yo creo que a ese tema los maestros y las maestras y la ADP tiene que convertirlo en un tema central. Si los maestros y las maestras tienen que hacer la reflexión de valorar lo que significó esa conquista, y que nada más se vean en el ejemplo, en el espejo, de cómo se van a pensionar los trabajadores que van a tener derecho a pensionarse en una AFP a partir del 2028. ¿Cuál es el salario que se toma en cuenta? No son sus ingresos, es el salario cotizable que se define en el Consejo de la Seguridad Social. ¿En cuánto está el salario cotizable en este momento, Rafael? Debe andar por 18,000 pesos dominicanos. Ya. ¿Saben lo que significa eso? Que el que mejor le va de los trabajadores se puede ir con un 50% de ese salario cotizable. Si se coloca en 18,000 pesos, el 50% de eso, ¿ustedes saben cuántos son? 9,000 para que se mueran. Pero eso es el que le toque, el 50%, que la mayoría, lo que indican los estudios que se han hecho es que estará rondando el 30%. Ustedes saben lo que es el 30% de 18,000 pesos. De modo que lo que está en carpeta para atentar contra esa conquista del magisterio no es chiquito. Ese estudio que ha hecho, que está haciendo Educa, que lo va a presentar en los próximos meses o semanas, ese es el propósito que tiene, y el magisterio tiene que estar preparado.
Y para estar preparado tiene que tener, primero, unidad de criterio, claridad de propósito, entender lo que eso significa. Eso está por encima de cualquier tema, incluso del tema de la lucha salarial. Para que estemos claros en lo que significa la conquista de esa ley. Entonces el magisterio tiene que poner atención, la ADP, el seguimiento debido, el posicionamiento debido y la lucha que haya que dar, hay que darla por ese tema, que no es cualquier tema. Es un tema estratégico para los maestros y las maestras. Yo diría, María Teresa, que estamos ante una nueva ofensiva en contra del modelo de protección social de los trabajadores de la educación. Y me parece que tiene que ver con varias cosas. Realmente ellos nunca han querido ese modelo. Esos modelos los maestros tuvieron que conquistarlo en el periodo que usted encabezó la ADP. Y no fue fácil tampoco esas conquistas. Y segundo, me parece también muy importante entender que el hecho de que las centrales sindicales y otras organizaciones hayan asumido el modelo de los maestros como propuesta para llevarlo a la reforma de la ley 8701, como decirlo de alguna manera, nos pone en el ojo del huracán. Y yo creo que también está vinculado a esa la ofensiva que hay respecto al sistema de los maestros y de las maestras. Y usted sabe que ellos siempre quisieron, usted sabe la lucha que nosotros dimos con la CIPEN, sí, fuerte. Con Persia, que no quería que ese fondo se cree, lo que quería era que se convirtiera en una AFP para ellos, los intereses de lo que ellos representaban, manejar esos cuartos. Y nosotros nos constituimos en un mal ejemplo. Totalmente. Y ya comenzaron, María Teresa, a salir artículos en varios medios de comunicación que buscan condicionar a la sociedad dominicana en contra de los maestros, planteando que por qué razón los maestros tienen que tener esos privilegios en relación más en sectores de trabajadores. Y además atacando al sindicato. Son dos elementos que están presentes, activos en los artículos que han venido saliendo. Creo que los maestros estamos obligados a poner el frente, a movilizarnos alrededor de la defensa de nuestro sistema y a mostrarle y demostrarle al país que es un sistema no solamente válido, sino justo, y que debe ser el sistema modelo que sirva de referencia a un proceso de cambio en la en la pensión y jubilaciones de los trabajadores de la República Dominicana. Señores, pero di que haciendo señas que ya se acabó, Rafael. Este tema, los maestros, atención, vamos a seguir hablando de él en las próximas semanas porque no le vamos a... Nosotros lo vamos a convertir en un tema central, porque esto es de altísimo interés. Decirle, porque están haciendo señas, dije que queda un minuto, que el martes, estaremos a 22 de enero, una fecha que marca el inicio, la irrupción de Marcha Verde, como un movimiento que marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que cambió el contexto político en la República Dominicana, y va a haber diferentes actividades en Santo Domingo Este. Mañana domingo 20 inicia un campamento que va a amanecer hasta los días 20 y 21. Pero también en Dajabón, en la línea, va a haber un campamento verde con diversas actividades conmemorando el 2º aniversario. Lo habrá en Santiago, habrá actividades en Bonao, en La Vega, en distintos, San Juan de la Maguana. Y aquí en la capital, el propio martes 22, habrá una actividad en el Parque Independencia, una ofrenda. Ahí se fijará posición respecto de un tema específico vinculado con la corrupción y la impunidad. Y también habrán actividades culturales y vestiremos de verde el Parque Independencia, y también habrá una exposición fotográfica de Marcha Verde, de todas las actividades de Marcha Verde. Así es que a partir de las 4 de la tarde, el martes, todo el que quiera acompañar esa ofrenda puede coger para el Parque Independencia a vestir de verde el parque. Así que muchísimas gracias por su compañía en este día y nos encontramos de nuevo el próximo sábado.